Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video del canal del Grupo de Investigación CIDI del Hospital Regional de Duitama. Mi nombre es Laura Natalia Velandia Estrella, soy estudiante de enfermería de octavo semestre en la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a hablar de la importancia del consentimiento informado. Dentro del índice de contenidos, pues vamos a tener la introducción, cuál es la función del consentimiento, qué aspectos débiles tenemos en este, cuál es la importancia clínica y asimismo cómo este mejora un desempeño clínico. Dentro de la introducción, el consentimiento informado es un proceso en el que el profesional de la salud educa al paciente sobre los riesgos, beneficios y alternativas de un procedimiento o una intervención determinada. El consentimiento informado surgió en el siglo XX como una respuesta al modelo médico paternalista, en el que vamos a tener unos casos claves, como el caso de Schlondorf en 1914, que es un caso donde una mujer fue operada sin su autorización y a partir de ese caso el tribunal estableció que cada persona tiene derecho a decidir qué se hace con su propio cuerpo. Vamos a tener experimentos poco éticos. Uno de ellos fue el estudio de Tuskegee en el que se dejaba a cientos de hombres afroamericanos con sífilis sin tratamiento, a pesar de que ya existía la cura, se dejaban sin tratamiento para poder estudiar la evolución de la enfermedad. Y vamos a tener experimentos nazis a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que los médicos realizaban experimentos crueles e inhumanos en prisioneros sin su consentimiento, causando mucho sufrimiento y miles de muertes. A partir de estos casos claves impulsan normas como el Código de Nuremberg, en el que se establece que el consentimiento es voluntario del paciente, es súper importante en la investigación médica, y también se impulsa la Declaración de Helsinki, que es la que nos amplía las normas éticas para una investigación en humanos, en donde se protege toda la seguridad y los derechos de los participantes. Hoy el consentimiento informado, más que una firma, es un documento que implica la comprensión, la decisión voluntaria y toda una participación activa del paciente, y va a ser el pilar de toda la ética médica y de la atención que va a estar centrada en esa persona. Dentro de la función del consentimiento informado, en la atención médica, la función es garantizar que el paciente esté completamente informado sobre los procedimientos o tratamientos médicos a los que pueden someterse, lo que les va a permitir pues a ellos tomar decisiones autónomas sobre su atención. El proceso del consentimiento informado cumple unos propósitos éticos y legales al salvaguardar los derechos de los pacientes, fomentar la transparencia y promover la confianza entre los profesionales de la salud y los pacientes. Asimismo, además, el consentimiento informado pues protege a los médicos al documentar que los pacientes fueron adecuadamente informados, lo que reduce de cierta manera una responsabilidad legal en caso de algún resultado adverso. Los elementos necesarios para la documentación y la discusión del consentimiento informado incluye primeramente la naturaleza del procedimiento, cuáles son los riesgos, los beneficios de este, qué alternativas hay y asimismo cuáles son esos riesgos o beneficios de las alternativas, y finalmente una evaluación de la comprensión del paciente de todos estos elementos anteriormente mencionados. Dentro de una dimensión ética, que es súper importante del consentimiento informado, es que se respetan los valores, las creencias y las preferencias del paciente. Dentro de unos aspectos críticos que tenemos durante todo el proceso del consentimiento informado, vamos a tener la falta de comprensión del paciente, en el que se hace en algunas ocasiones el uso del lenguaje médico complejo, que va a dificultar que ellos entiendan los riesgos, las alternativas. Entonces acá es súper importante tener en cuenta el uso de un lenguaje sencillo, algunas técnicas o herramientas quizás visuales que permitan una mayor claridad frente a los procedimientos. Vamos a tener barreras del idioma, que a veces es una de las dificultades en poblaciones que no dominan el idioma, las diferencias culturales. A veces hay casos en los que algunas culturas deciden colectivamente y no individualmente.
Vamos a tener también la dinámica de poder, en donde hay pacientes tal vez vulnerables que pueden sentirse presionados, entonces acá es importante fomentar toda la parte de la autonomía y los derechos. Vamos a tener una divulgación incompleta en la que a veces se le omiten a los pacientes información sobre riesgos o las alternativas. Entonces digamos que acá existen 3 estándares legales. Uno de ellos es el subjetivo, que es pues según cada paciente. Vamos a tener pacientes razonables, que es un estándar en el que se necesita saber en promedio cómo está la divulgación, y vamos a tener el clínico razonable, que es lo que dice el médico como tal. Vamos a tener la documentación inadecuada, en donde a veces encontramos formularios incompletos que llevan a ciertos riesgos legales. Entonces acá es súper importante que se registre el procedimiento, que se hagan las firmas, los datos, todo paciente correcto. Vamos a tener también pacientes con capacidad reducida, en donde hay casos como de deterioro cognitivo o alguna enfermedad grave que nos lleva a que en algunas ocasiones tenemos la participación de tutores o representantes, al igual que en el caso de los niños, los menores de edad, que tienen, en donde pues bueno, el padre o el tutor son quienes van a otorgar el permiso del consentimiento informado. Y en excepciones vamos a tener la excepción de la realización de todo un adecuado proceso del consentimiento informado cuando se trata de una emergencia que amenaza la vida, cuando hay una incapacidad del paciente para entender y cuando hay una renuncia voluntaria pues al consentimiento informado. Dentro de la importancia clínica, el consentimiento va más allá de obtener pues la firma del paciente. Buscamos es promover una toma de decisiones compartidas donde el médico y el paciente colaboren como para elegir la mejor opción de tratamiento, considerando nuevamente los riesgos, los beneficios, las alternativas y teniendo en cuenta pues los valores personales del paciente. Este proceso va a traer consigo unos beneficios. Va a favorecer una atención centrada en el paciente que aumente la satisfacción, la adherencia y los resultados en salud. Va a ser importante en áreas como los tratamientos, las áreas de cirugía, anestesia, transfusiones, difusiones de información médica. Vamos a tener también que este representa un pilar en toda la seguridad del paciente al priorizar la comunicación clara sobre los formularios. Se van a enfrentar barreras, nuevamente, como el uso del lenguaje complejo, la baja comprensión, por lo que pues se recomienda usar esas herramientas visuales digitales que faciliten su comprensión, y puede prescindirse que solo en situaciones de emergencia, cuando el paciente no tiene la capacidad de decisión y no hay un sustituto inmediato, podemos pues actuar. Ya para finalizar, como el consentimiento informado mejora un desempeño clínico, pues principalmente refuerza una comunicación y una coordinación del equipo de salud en el que evitamos errores y mensajes contradictorios, aumentamos la confianza, aumentamos la adherencia del paciente a los tratamientos, mejorando unos resultados clínicos, reducimos riesgos y eventos adversos, garantizando pues una mayor seguridad al paciente, y fomentamos una cultura de respeto y responsabilidad compartida, optimizando como tal el rendimiento del equipo. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.